En Chile, durante la década de 1920, se da una migración desde el campo hacia la capital, lo cual trae las siguientes consecuencias: analfabetismo, problemas sociales. Por otro lado, surge una aspiración de la clase media ilustrada, influida por el pensamiento liberal francés, en cuyo contexto se promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. El objetivo de esta ley es educar a la mayor cantidad de personas y ya no solo a la élite nacional. En la nueva Constitución del año 1925 se establece el principio del Estado docente, que tiene como objetivo que la administración de la educación sea función propia del Estado. En el año 1927 hay dos hitos importantes en el ámbito de la educación. Por un lado, se deroga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Por otro lado, se crea el Ministerio de Educación Pública. En el año 1928 se lleva a cabo la reforma educacional, la cual deja de lado el concepto de instrucción, siendo sustituido este por el concepto de educación, que ahora tiene que ver más con lo formativo que con lo instructivo. Entre los años 1946 y 1953 se lleva a cabo un plan de renovación gradual de la educación secundaria, la cual se basa en los principios de la reforma de 1928. Este plan intentaba hacer frente a la creciente heterogeneidad de la población, sin embargo, acaba fracasando y regresando a un sistema educativo homogéneo. En el año 1952 se crea el concepto de liceo único, que buscaba ampliar la reforma de 1928 a la mayor cantidad de establecimientos educacionales del país. Durante el año 1953 se crea la Superintendencia de Educación, lo cual responde a las necesidades y demandas de una sociedad en permanente cambio. Dicha superintendencia se crea durante el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. Del año 1961 al 1973 fue el año donde se produjo las mayores reformas en el país, quizás las reformas que tienen asidero hasta el día de hoy, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Aspectos relevantes de la reforma de don Frei Montalva con su ministro Gómez Millas. Básicamente se buscó aumentar la cobertura en educación a lo largo de todo el país, principalmente en escuelas primarias. Entre los años 1970 y 1973, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se destinaron los mayores recursos en educación, prácticamente un 20% en educación del periodo anterior. Lamentablemente, dichas reformas tuvieron poco asidero. Durante el año 1973 a 1980 hubo en el país la dictadura del general Pinochet, donde los establecimientos educacionales pasaron del Ministerio de Educación a las municipalidades. Durante el gobierno del general Pinochet se introducen modelos neoliberales. Vale decir, por iniciativa privada se fundaron universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. A fines de la década de los 80 se inicia el proceso de municipalización. Implica y pretende el mejoramiento cuantitativo de la educación, pero este proceso genera gran controversia en ámbitos pedagógico, administrativo, social y político. Entre 1982 y 1984 se crea el sistema de evaluación PER, el que luego se transformó en 1988 en el SIMSE, Sistema de Información de Medición de Calidad de la Educación. Con el retorno a la democracia, a partir de 1990, se comienza a desarrollar gradualmente los programas de mejoramiento de la educación preescolar, básica y media. Se elabora e implementa el estatuto docente y se eleva considerablemente el gasto en educación. A este hecho se le dio el nombre de reforma educacional. En el periodo entre 1990 y 2000 rige el principio de que las políticas educacionales debían tener el carácter de políticas de Estado, independiente del gobierno que conduzca el país.